no se escucha. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto al examen de mañana? Que no sabe usted cuál es el tema de la pesca, se refiere al número. Pues bueno, ¿a qué página tiene usted que ir? Es el tema 9, que pone el tema de la pesca. No lo sé con seguridad. ¿Dónde puedo mirar el temario, doña Nerea? Una página muy bonita que se llama Distrito Único Andaluz. Y el Distrito Único Andaluz voy a... Bueno, voy a grados, desde bachillerato, orientaciones, y tengo que seleccionar la asignatura que me interesa, en este caso geografía. Voy a la página 3 y la pregunta es, ¿cuál es el tema de la pesca? Pues el tema 9, la actividad pesquera. Significado de la pesca en España, regiones pesqueras en España y principales caladeros, y la importancia creciente de la acuicultura. El examen sería de los temas 8 y 9. ¿Alguna pregunta más sobre el examen? Una pregunta, ¿la de minifundio y latifundio se consideran a partir de cuánto, de 100 o de 10 hectáreas? Latifundio se considera a partir de 100 hectáreas en España y minifundio por debajo de 10 hectáreas. Ah, vale, no es el mismo número. No es el mismo número. Entre 10 hectáreas y 100 hectáreas hablamos de medianas propiedades, propiedades medias. De todas formas, esa cifra no es universal. Si hablamos de los Estados Unidos, una gran propiedad en Estados Unidos es mucho más grande que 100 hectáreas. Pero ¿qué pasa? Que en Europa el espacio agrícola es más reducido, por ejemplo, que en Estados Unidos, o en Argentina, o en Australia. Una gran propiedad en Australia es mucho más grande. Es decir, el concepto gran propiedad, pequeña propiedad, latifundio y minifundio, depende del país, se considera gran propiedad una cosa u otra. En el caso de España, mayor de 100 hectáreas se considera un latifundio y menor de 10 hectáreas se considera un minifundio. Mediana propiedad, no, propiedades medianas, entre 10 y 100 hectáreas. Sí. ¿Alguna dudilla más, alguna pregunta respecto al examen? Pues si no hay dudas es que no han estudiado ustedes mucho, ¿no? ¿O qué? No, si han estudiado mucho no están dudas. Tiene dudas, si no tiene dudas es que no estudia, básicamente. Pero bueno. Como es habitual, lo adaptamos al tiempo que tenemos en una hora de clase. Habrá 3 conceptos, de los cuales hay que definir 2, y uno es rellenar el nombre del concepto. La práctica, que vale 4 puntos, y el tema, que vale 4 puntos. ¿Vale? Bueno, pues si no hay dudas ni nada sobre el tema 8 y tema 9, pues nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar el tema 12, que como es habitual, pues intentamos hacerlo en clase, llevárnoslo ya hecho. ¿Cómo se llama el tema 12, don José Antonio? El transporte y su papel en el territorio. Espera, ¿no es turismo ya, no? Desde aquí no lo veo mucho. Venga. Que desde aquí no lo veo. Oh, qué pena, doña Elena, léanos de qué va el tema 12. El transporte y su papel en el territorio. Las redes de transporte como elemento básico de la circulación territorial y económica de España. Sistemas y medios de transporte en España. Los nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones. Muy bien, ¿cuántos apartados tienen? 3. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Media hora. ¿Cuánto se tiene que dar eso? 3 carillas aproximadamente, ¿vale? Así que si ustedes lo ponen ya en su cuaderno o en los folios, pues se lo van a llevar hecho de aquí. Tema 12, el transporte y su papel en el territorio, apartado 1.
las redes de transporte como elemento básico de articulación territorial y económica de España. Apartado 2, sistemas y medios de transporte. Apartado 3, los nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones. Qué bonito. Estos temas últimos son más cortos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que de todas formas te digo una cosa, en 30 minutos, Ya, eso sí. Pero digo de edad, de sí, más sí, rápido, son más, más chulos también. sí, más, ¿le gusta a usted más? Sí. Qué bien. Bueno, pues nos vamos a temario geografía y cogemos el tema 12, transporte. Bueno, vamos a empezar el tema del transporte con una imagen. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. O no, depende de la imagen y depende de las palabras. Vale, ¿con qué imagen vamos a empezar? Venga, ¿qué muestra la imagen? Pues el barco que está atascado en el canal El de barco Suez. ya hace unos días estuvo atascado en el canal de Suez. Muy bien, en el mundo, bueno, ¿sabemos cuántos grandes canales hay o no? Dos. Eso ya lo vimos muy bien en clase, ¿no? En realidad, los seres humanos hemos hecho 2 canales artificiales para facilitar el comercio internacional. Hemos hecho 2 canales artificiales para facilitar el comercio de mercancías a escala global o a escala internacional, que son el canal de Suez, que si ustedes se fijan, Suez, S-U-E-Z, está en Egipto y conecta ¿qué? El mar Mediterráneo y el mar Rojo. En cierta medida conecta Asia con Europa, ¿no? Y después el otro canal que hemos hecho está aquí en Panamá, que se conoce como Canal de Panamá, y que conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Claro, eso facilita el tráfico internacional, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si no los barcos deberían circunnavegar África, y ya hemos visto cuando se ha producido este incidente, ¿no? Un barco se ha atascado en el canal de Panamá y ¿qué tenían que hacer los barcos que no quisieran esperar? Tenían que circunnavegar África y tardaban una semana más en llegar a Europa y gastaban mucho más combustible, ¿no? Porque los barcos al fin y al cabo se mueven con gasóleo que mueve los motores, así que el coste aumentaba considerablemente. ¿Qué ocurre en Panamá? Pues ocurre lo mismo. Entre pasar por Panamá o no poder pasar, hay que circunnavegar América y también incrementa el tiempo de viaje, incrementa los costes. Entonces, cuando ha pasado esto, ¿de qué consecuencias se ha hablado en España? ¿Qué consecuencias ha tenido el atasco del Evergreen en el canal de Suez? Que se retrasen los transportes, ¿no? Había empresas esperando determinados productos que venían en ese barco o en barcos que estaban esperando a pasar por el canal de Suez. ¿Y qué ha pasado? Porque no han podido pasar. No han podido pasar, algunos han esperado, ha habido retrasos en el reparto de productos y a veces esos productos que vienen ahí sirven a lo mejor, por ejemplo, para fabricar otras cosas en España, ¿no? Ha habido retrasos en algunas fábricas que han tenido, no sé qué fábrica era en España de montaje de coches, ha tenido que parar la producción y mandar a ERTE a un montón de trabajadores porque no llegaban determinados componentes de Asia y si no llegaban, ellos no podían fabricar determinados productos. Es decir, ¿qué le pasa al transporte como actividad? ¿Tiene mucha importancia o poca importancia?
Como hemos visto con el incidente del Evergreen, pues el transporte internacional tiene una importancia decisiva en la actualidad. También lo hemos visto con la epidemia del coronavirus, ¿no? Europa producía mascarillas, Europa producía trajes protectores, Europa producía poco o casi nada, ¿no? Era insignificante nuestra producción, casi todo se producía en Asia. Entonces de repente, cuando ha habido mucha demanda, pues no había oferta, ¿no? No hemos podido tener ni mascarillas ni determinados productos porque Europa, o por lo menos España, no producía esos productos. Dependemos de que esos productos se produzcan en Asia y vengan en barcos cargueros que tardan a lo mejor 2 o 3 semanas en llegar a Europa y distribuyan esos productos. Muy bien, ¿cómo podemos definir el transporte? ¿Quién se anima a leer? Doña Ana Belén está deseando. El transporte es la actividad que traslada personas y mercancías entre lugares geográficos. Para ello emplea diferentes modos: terrestre, marítimo o aéreo. Vale. ¿Cómo define el transporte? Bastante simple, ¿no? ¿En qué consiste transportar? Bien, ¿qué transporto? O bien personas o mercancías. Y de un lugar a otro. Y se emplean distintos tipos de transporte. Transporte terrestre, por tierra, transporte marítimo o transporte aéreo. Tampoco hay muchas más formas de transporte a día de hoy. ¿Esto lo ponemos ya en el punto 1 o como una Claro, yo lo pondría ya. Bueno, sería como una introducción. El transporte es la actividad que traslada personas y mercancías entre lugares geográficos. Para ello emplea diferentes modos. 2 puntos: terrestre, marítimo o aéreo. Muy bien, ¿quién quiere seguir leyendo? Don Alejandro está deseando. El tema del transporte es el conjunto de medios e infraestructuras que permiten el transporte. Los medios son los elementos móviles, automóviles, autobuses, camiones, ferrocarriles, barcos o aviones. Y las infraestructuras son las construcciones vías, carreteras, autovías, tendidos ferroviarios, puertos, aeropuertos. Vale. Tenemos que distinguir entre infraestructuras de transporte. ¿Qué son las infraestructuras de transporte? Para que yo pueda ir en coche de un sitio a otro, ¿qué necesito? Necesito un coche, pero el coche necesita que haya ¿qué? Una carretera. Si no hay una carretera, voy por el campo con el coche y pincho la rueda, no puedo ir, ¿no? Así que, ¿qué son las infraestructuras de transporte? Carreteras, autovías. Si voy en tren, ¿qué necesito? Tendidos ferroviarios. Y si voy en barco, ¿qué necesito? Puertos. Y si voy en avión, ¿qué necesito? Aeropuertos. Es decir, el transporte se produce gracias por una parte a que tenemos unas infraestructuras de transporte. Carreteras, puertos, aeropuertos, tendidos ferroviarios. Y tenemos también, ¿qué es lo que tenemos? Una serie de elementos que son los que se mueven por esas infraestructuras. ¿Qué es lo que son? Automóviles, autobuses, camiones, ferrocarriles, barcos o aviones. ¿Sí o no? Por ejemplo, en la foto que estábamos viendo antes, ¿esto qué sería? Bueno, según la definición, un elemento móvil, un barco de carga. ¿Y el canal de Suez qué sería? Una infraestructura de transporte, ¿no? El canal de Suez permite que pase el barco y el barco, digamos que es el elemento móvil. Igual que si hablo de un camión y las mercancías que llevan. Muy bien. El hecho de que haya una red de transporte tiene un montón de funciones. ¿Quién se anima a leer? Doña Lidia está deseando. Patricia no ha venido, ¿no? Todavía, ¿no? No. Son políticas, defensa y control del territorio por el Estado, demográficas, influyen en el asentamiento de la población, económicas, intercambian bienes, proporcionan empleos, limitan el Carmen Olivera, de tampoco. las zonas viendo todas de transportes, son
vamos a pensar una cosa. Si no tengo una carretera, ¿tenemos una carretera que me lleva a Portugal o no? ¿Desde aquí? Sí. ¿Eso favorece las relaciones con Portugal? Imaginemos que no está la carretera. ¿Habría más gente, más portugueses que vienen a España, más españoles que van a Portugal, más mercancías que pasan o no? ¿La red de transporte facilita la comunicación entre unos países y otros? ¿Tiene una función de relaciones internacionales? Sí. Los productos, si tengo carreteras hacia Portugal, ¿habrá más empresas españolas que vendan sus productos en Portugal y empresas portuguesas que vendan sus productos en España? La red de transporte posibilita que haya intercambios económicos entre unos lugares y otros, ¿no? Si no tenemos forma de transportar mis productos, no puedo venderlos. Muy bien. La población. ¿Yo me voy a vivir a un sitio cerca de una carretera que tenga fácil acceso para moverme o me voy a un sitio donde esté muy lejos de una carretera? ¿Qué pensáis? ¿Qué atrae más población? La mayoría de la población buscamos asentarnos en sitios donde tengamos acceso a una carretera, ¿no? Y podamos desplazarnos desde ahí a otros lugares, ¿no? Así que el hecho de la red de transporte también facilita que la gente se asiente en unos sitios o no se asiente en otros sitios si el acceso es difícil, ¿no? También tienen consecuencias demográficas. En los sitios donde hay buenas autovías y buenas carreteras, la población crece. En los sitios donde hay malas comunicaciones, la población pues no crece. Muy bien, consecuencias sociales, por ejemplo. A Aracena venía mucha gente antes de turismo los fines de semana, cuando la carretera era la carretera antigua y se tardaban 3 horas, ¿o no? Hoy en día sí viene mucha gente de turismo. Bueno, hoy en día viene poca gente, pero normalmente viene mucha gente a pasar el día o a pasar el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque las carreteras son buenas y uno está prácticamente en 1 hora o en 1 hora y cuarto está en Sevilla o en Huelva, ¿no? Y la población pues se mueve. Pero eso es gracias a que la red de comunicación es buena, si no, no vendrían. Es decir, si ustedes se fijan, el hecho de que haya una buena red de transporte tiene un montón de consecuencias, ¿no? Consecuencias internacionales, culturales, sociales, económicas, demográficas y de políticas. Muy bien, vamos a hablar de las características de la red de transporte española. Esto enlaza un poco con el tema 2, el relieve. Si tengo mucho relieve, ¿es fácil hacer una red de transporte o es más difícil? Es más difícil. La península ibérica, ustedes se acuerdan, no es que tenga grandes montañas, pero su nivel de altura medio es elevado por la meseta. ¿Eso favorece la red de transporte o la hace más complicada? La hace más complicada. Apartado A, el medio físico no es favorable. El relieve accidentado y con fuertes pendientes pues dificulta trazados de ferrocarriles, de carreteras, aunque hoy en día se hacen, pero es más costoso, ¿no? Segunda idea, la red de transporte española es radial. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde son las... Si ponen red de transporte España y tienen una imagen, obtienen esto. Muy bien. ¿Qué quiere decir que la red de transporte española es radial? Que parte de un punto ¿Qué puntos llegan a Madrid? Muy bien. Ustedes tendrán una bici, ¿no? ¿O la han tenido? Cada una, ¿ya no tienen bici? Cada uno de estos elementos metálicos que unen el eje de la rueda con la rueda se llaman radios, ¿no? La red de transporte en España es una red
radial. ¿Qué quiere decir eso? Hay un punto. Hay un punto que funciona como un eje, como el eje de la rueda, que es... ¿qué punto? Madrid. ¿Y desde Madrid qué ocurre? Salen todos los... Que parten carreteras en todas direcciones, en sentido radial. Así que la red de comunicación española es radial. ¿Eso es bueno o es malo? ¿O da lo mismo? Dificulta que hay zonas que ni siquiera hay una carretera. Muy bien. Por ejemplo, facilita la conexión con Madrid, ¿no? Si quiero ir a Madrid lo tengo fácil, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurre si quiero hacer un desplazamiento que sea perpendicular a la red radial? Pues que a veces es muy complicado. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué la red de transporte española es radial con centro en Madrid? Porque cuando comenzaron, o sea, porque el punto cero está en Madrid y es donde comenzaron con las carreteras nuevas cuando se hizo la reforma del transporte. Bueno, hay razones históricas, ¿no? ¿Cuándo se nombra a Madrid capital de España? Pregunta, ¿la habéis oído la historia? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Un Carlos III. ¿Perdón? Un Carlos III. Vamos a verlo. Vale. Bueno, en 1561 la corte se establece en Madrid, pero hay un pequeño periodo que se va a Valladolid. Realmente es en 1606 cuando el duque de Lerma traslada la corte a Valladolid a partir de comienzos del siglo XVII, con los Austrias menores. Digamos que Madrid se convierte en la sede de la corte. No es exactamente capital de España, porque no tenía ese título entonces, pero la corte se establece permanentemente en Madrid. Y la corte es el rey y todos los secretarios de Estado y los validos, como ustedes han estudiado en Historia de España. Es decir, prácticamente desde comienzos del siglo XVII Madrid se convierte en la corte. Y la corte pues, conlleva una cierta medida la capitalidad. ¿Y eso qué provoca? Pues que casi toda la red de carreteras desde el siglo XVII se hace pensando saliendo de Madrid y llegando hasta Madrid para facilitar las comunicaciones desde Madrid a cualquier punto de España. Eso pues genera, ¿qué genera? Esto, una red radial. Es muy buena para conectar con Madrid un punto, cualquier punto de la superficie de la península, pero es mala cuando quiero hacer desplazamientos perpendiculares a esos radios. La comunicación es mala. Por ejemplo, si voy de Sevilla a Valencia, a veces, si ustedes se fijan, tengo que dar rodeos, ¿no? No voy en línea recta. A veces me resulta más cómodo ir hasta Madrid y después coger esta vía que ir directamente a la Comunidad Valenciana. Bueno, desde el punto de vista aéreo me diréis, bueno hombre, pero eso es por carretera. No solo por carretera, también es desde el punto de vista aéreo. ¿Cuáles son los principales aeropuertos de España, de los cuales hablaremos en este tema? Los principales aeropuertos de España por tráfico de viajeros son Madrid, que ahora se llama ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama el aeropuerto de Madrid? No, han cambiado el nombre. Adolfo Suárez. Ahora el aeropuerto de Madrid se llama Adolfo Suárez. El aeropuerto de Barcelona, que si no me acuerdo mal se llama el Prat de Llobregat, pero vamos a comprobarlo. Y el aeropuerto de Palma, de Mallorca. Son los que más volumen de viajeros tienen. Y me dirán, bueno, pero está en la red de carreteras. Pero es que también los vuelos, si quiero coger un vuelo internacional, imaginaros que yo estoy en Sevilla, bueno, no estamos en Sevilla, estamos en Huelva, ¿no? Y quiero coger un vuelo a Estados Unidos.